Hola a todos, queridos hermanos y amigos de Radio Madre de Dios. Los estamos acompañando en una nueva oportunidad junto a la hermana Viviana Matos en este programa Gaudium et Spes, leyendo los documentos pastorales. Muy buenos días, hermana, ¿cómo está usted? Buenos días, Sabrina. Feliz de estar contigo y con nuestros auditores nuevamente. Les recordamos a los oyentes que nos vienen acompañando en esta serie de programas que estamos realizando con la hermana Viviana, que es lo que estamos compartiendo aquí una vez por semana, que nos reunimos y compartimos esta charla amena leyendo este texto que se llama Gaudium et Spes, que es una constitución pastoral. El título significa alegría y esperanza, y es un poco lo que queremos transmitir a través de estos programas de Radio Madre de Dios. Esta es una constitución pastoral del Concilio Vaticano II que habla de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Estamos hablando de un documento que fue aprobada por los padres conciliares el 7 de diciembre del año 1965, fue promulgada por el Papa Pablo VI ese mismo día. Entonces, nosotros vamos leyendo este documento, vamos compartiéndolo con ustedes, los invitamos, por supuesto, también a que puedan buscar este documento a través de Internet, que está de manera gratuita en la página del Vaticano, y vamos comparándolo y contrastándolo con la realidad actual. Esto que ocurría allá por el año 1965, vemos que también nos trae mucha actualidad a lo que hay hoy en día. Estamos en estos últimos programas tocando el tema socioeconómico y vemos cómo hay cosas que sí, una y otra vez se repiten, pero no tenemos que olvidar de poner a Cristo como centro de nuestra vida, de nuestra historia. Entonces, como iglesia, tenemos este llamado a estar en el mundo, sin ser del mundo, y a que Cristo nos dirija y nos oriente también en lo cotidiano de la vida, también en las situaciones políticas, económicas, sociales. Entonces, si le parece, le invito a hermana Viviana que comencemos con una oración antes de seguir leyendo este documento, que estábamos en el capítulo 3, numeral 71, pero vamos a comenzar con una oración para prepararnos a leer este documento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre, envíanos tu Espíritu Santo para que ilumine nuestras conciencias y nuestro entendimiento, para que también ilumine a aquellos que están en el Congreso de la Juventud en estos días allá en tierra lejana. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo de nuestras almas, divina luz, y enriquécenos. Mire el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro, mire el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Pero más que nada, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarnos y danos tu gozo eterno. Amén. Muchas gracias, hermana Viviana, por esta oración. Es muy importante que antes de leer un texto, que queremos que lo reflexionemos a la luz del Espíritu Santo, unidos como iglesia, porque esta es una orientación pastoral. Los pastores de la iglesia nos están indicando cómo guiarnos en nuestro diario caminar. Entonces, el Espíritu Santo tiene que estar presente también. Tenemos que pedirlo para poder comprender mejor lo que se nos está diciendo, para poder también asimilarlo en nuestras vidas. Estamos en un tema que, claro, es algo que muchos dicen, la iglesia no se tiene que meter en estos temas, pero somos iglesia y también vivimos y sufrimos estas situaciones, las crisis políticas, las crisis económicas, las crisis sociales. Entonces, tenemos que hablar del tema y vamos a pasar a leerlo entonces para ver cuáles son las reflexiones
que nos hacían en ese momento del Concilio Vaticano II. Si le parece, hermana Viviana, comienza usted leyendo el numeral 71 entonces. El Bueno, título era Acceso a la propiedad y dominio de los bienes, el problema de los latifundios. Estábamos. la propiedad, como las demás formas de dominio privado sobre los bienes exteriores, contribuye a la expresión de la persona y le ofrece ocasión de ejercer su función responsable en la sociedad y en la economía. Es por ello muy importante fomentar el acceso de todos los individuos y comunidades a algún dominio sobre los bienes externos. La propiedad privada o un cierto dominio sobre los bienes externos aseguran a cada cual una zona absolutamente necesaria para la autonomía personal y familiar y deben ser considerados como ampliación de la libertad humana. Por último, al estimular el ejercicio de la tarea y de la responsabilidad, constituyen una de las condiciones de las libertades civiles. La forma de este dominio o propiedad son hoy diversas y se diversifican cada día más. Todas ellas, sin embargo, continúan siendo elementos de seguridad no despreciable, aun contando con los fondos sociales, derechos y servicios procurados por la sociedad. Esto debe afirmarse no solo de las propiedades materiales, sino también de los bienes inmateriales, como es la capacidad profesional. El derecho de propiedad privada no es incompatible con las diversas formas de propiedad pública existentes. El paso de bienes a la propiedad pública solo puede ser hecho por la autoridad competente de acuerdo con las exigencias del bien común y dentro de los límites de este último, supuesta la compensación adecuada. A la autoridad pública toca además impedir que se abuse de la propiedad privada en contra del bien común. La misma propiedad privada tiene también por su misma naturaleza un índole social, cuyo fundamento reside en el destino común de los bienes. Cuando esta índole social es descuidada, la propiedad muchas veces se convierte en ocasión de ambiciones y graves desórdenes, hasta el punto de que se da pretexto a sus impugnadores para negar el derecho mismo. En muchas regiones económicamente menos desarrolladas, existen posesiones rurales extensas y aún extentísimas, mediocremente cultivadas o reservadas sin cultivo, para especular con ellas, mientras la mayor parte de la población carece de tierras o posee solo parcelas irrisorias, y el desarrollo de la producción agrícola presenta caracteres de urgencia. No raras veces los braceros o los arrendatarios de alguna parte de esas posesiones reciben un salario o beneficio indigno del hombre, carecen de alojamiento decente y son explotados por los intermediarios. Viven en la más total inseguridad y en tal situación de inferioridad personal que apenas tienen ocasión de actuar libre y responsablemente, de promover su nivel de vida y de participar en la vida social y política. Son, pues, necesarias las reformas que tengan por fin, según los casos, el incremento de las remuneraciones, la mejora de las condiciones laborales, el aumento de la seguridad en el empleo, el estímulo para la iniciativa en el trabajo, más todavía el reparto de las propiedades insuficientemente cultivadas a favor de quienes sean capaces de hacerlas valer. En este caso, deben asegurársele los elementos y servicios indispensables, en particular los medios de educación
y las posibilidades que ofrecen una justa ordenación de tipo cooperativo, siempre que el bien común exija una expropiación, debe valorarse la indemnización según equidad, teniendo en cuenta todo el conjunto de las circunstancias. Muchas Bueno, gracias, hermana Viviana. sí, este punto es un punto bien conflictivo en parte, ya si uno lo mira, porque se refiere, ¿no es cierto? Yo creo que ya en tiempo un poco más pasado en nuestro país, cuando existían grandes cantidades de terreno que no se cultivaban, pero después vinieron un montón de reformas que crearon en Chile un proceso bastante, diría yo, de caos social y problemas políticos, ya cuando se empezó, ¿no es cierto?, a expropiar algunos bienes y sin una mayor retribución. Entonces se produjo un caos político en el país, ¿ya? Pero yo creo que esto también tiene que ver con promover la dignidad de la persona humana y el respeto también a la propiedad privada, ¿ya? Y como contamos, y creo que en la vez anterior, también existe el derecho que tiene cada ciudadano al bien común y a lo que se llaman bienes comunes. Y estos bienes exteriores comunes, como nos referíamos con anterioridad, son los bienes que uno, por ejemplo, tiene el derecho a ir a la playa. ¿Ya? No existen en este país, ¿no es cierto?, playas que sean privadas. Si bien es cierto, hay personas que cierran el acceso a las playas, pero existe una cierta cantidad de metros desde la orilla del mar hasta, ¿no es cierto?, donde está la propiedad privada, y esa es un bien común. Así como también son bienes comunes las plazas, los parques, entonces, donde la gente puede hacer comunidad. También existen estos fondos sociales para dar derecho a las personas a que tengan, ¿no es cierto?, a ayudarlos a que tengan su propiedad en donde puedan vivir eh, con su familia. Yo creo que la importancia también de esto es, sobre todo, es lo que tiene que ver con la dignidad, como decíamos, humana y el buscar el bien común de toda la sociedad. Ya, yo creo que aquí también vemos eso que tiene que ver con la moralidad y los bienes, ¿ya? También existe el caso, ¿no es cierto?, que vemos en muchos campos, en algunos que traen extranjeros para trabajar en el campo y ellos están en una situación no muy buena, ya Nos que eso vulneran en los derechos, también, claro. claro, que vulneran sus derechos y eso no debe ser ocultado. Yo creo que eso debe ser una de las cosas que nosotros como católicos debemos, si tenemos o formamos parte de una sociedad, debemos tratar de que esa dignidad de ese ser humano, ¿no es cierto?, sea entendida, sea comprendida y sea respetada. Así es, hermana Viviana, totalmente de acuerdo. Me gustó mucho algo que decía este punto que usted leyó con respecto a que esta situación de los bienes privados sea tanto en lo material como también en lo inmaterial, si hablamos, por ejemplo, de capacidades profesionales, no tiene que ser considerado como una traba para vivir nuestra fe, nuestra dignidad como persona, nuestra expresión como personas, sino que tenemos que verlo desde una perspectiva positiva como una ocasión que nos están dando dentro de este plan de Dios de que uno pueda acceder a bienes o a conocimientos, cosas propias, por así decirlo, una ocasión de ejercer esta función responsable en la sociedad y en la economía. Entonces podemos y tenemos esa responsabilidad de hacerlo fructificar al máximo. Es como un poquito cuando pensamos en estas parábolas de los talentos que Dios da a cada uno y cómo uno hace que dé frutos. Bueno,
esto es lo que se nos entrega. Entonces, ¿cuál va a ser mi función responsable dentro de la sociedad y de la economía, pensando justamente en el bien común, en que el reino de Dios venga lo más pronto también a esta tierra? Entonces, ahí es donde uno dice, está bien que cada uno tenga sus cosas, pero sí priorizando que esto no impida el bien común. Si es necesario que haya autoridades públicas que también interfieran, intercedan, para que no se abuse de la propiedad privada en contra del bien común. Si es necesario, por ejemplo, como habíamos mencionado en algún momento, esto de la expropiación, que se considere que también haya justicia. La justicia también es necesaria. Entonces, que la indemnización sea en equidad, que no haya explotación a las personas, porque es muy fácil caer en esos vicios eh, de eh, casi como una idolatría de los bienes materiales. Entonces se pierde la noción justamente del bien común y comienza esta explotación laboral que se mencionaba, que muchas veces grandes terrenos cultivados, por ejemplo, llevan a que los trabajadores tengan salarios indignos, no tengan un alojamiento decente, sean considerados casi como personas inferiores. Esto les quite participación política y social. Entonces, evitar esa explotación justamente porque nos tenemos que sentir responsables de lo que tenemos y cómo lo administramos. Así es. Así es, por eso nosotros debemos en todo ámbito de cosas participar como católicos, ¿no es cierto? En este movimiento, podríamos decirlo a lo mejor económico-social, o en la economía, también en la política, como vamos a ver más adelante, para que exista la caridad y la justicia, como tú decías, y así contribuir a este bienestar que tenemos que llevar a cabo en este mundo, ¿no es cierto?, terrenal, para que seamos más humanos y contribuyamos a la paz, ¿no es cierto?, a la paz mundial en el fondo, y a la paz y el respeto en la justa jerarquía de los valores, ¿ya?, de esta acción que hacemos en este mundo temporal, y siempre siendo fieles a Cristo y a su evangelio. Así es. Y Y, siendo y críticos, llevando no a tal vez con cabo, los no otros. sé, leyendo, ¿no es cierto?, el espíritu y llevando a cabo ese espíritu de las bienaventuranzas, ¿ya? Entonces, con que está impregnado todo nuestro camino y nuestro ser. O sea, y tratar de llevar esa santidad a todos lados, tratar de ser santo en cada cosa que uno haga, y en cada cosa que uno haga hacerlo lo mejor posible, ¿ya? Para dar testimonio, ¿no es cierto? Ir dando testimonio de fe. Y que esto sirva no solamente para ser críticos de lo que ocurre en la sociedad, sino críticos principalmente de nuestra propia actitud, de nuestra propia vida. Porque uno cuando se pregunta cómo se hace que el reino de Dios esté presente, esto se logra cuando cada uno de los cristianos ponen su cuota de trabajo para que desde la misma vida uno diga, ¿qué es lo que haría Cristo en mi lugar? Y uno se ponga a trabajar por ese reino de los cielos. Entonces, sí, uno ve que hay una presencia del mal en el mundo, tenemos esa tendencia al pecado, por la cual, habiendo cosas tan buenas en el mundo, muchas veces las distorsionamos y las arruinamos porque el pecado mancha esto. Pero podemos trabajar para que esto sea realmente hermoso y sea de acuerdo a la obra de Dios, dejando que venga la justicia, venga la misericordia, venga la caridad. Entonces, desde nosotros mismos teniendo esa responsabilidad de hacer los cambios, entonces ser un buen ciudadano, participar correctamente en las normas, también en el aspecto económico, eh, dejando que la caridad, la solidaridad sea lo que prime y la justicia. Así es. Pasamos a leer el punto siguiente, si le parece, hermana Viviana. Ujú. El número 72, vamos a estar hablando entonces de la actividad económico-social y el reino de Cristo. Acá viene ya la relación más directa de esto, de que si Sí. hablamos de una relación económico-social, no vamos a dejar afuera a Cristo. Cristo sigue siendo el centro de nuestras vidas. Dice así el numeral 72. Los cristianos que toman parte activa en el movimiento económico-social de nuestro tiempo y luchan por la justicia y caridad
Convénzanse de que pueden contribuir mucho al bienestar de la humanidad y a la paz del mundo. Individual y colectivamente den ejemplo en este campo. Adquirida la competencia profesional y la experiencia que son absolutamente necesarias, respeten en la acción temporal la justa jerarquía de valores con fidelidad a Cristo y a su Evangelio, a fin de que toda su vida, así la individual como la social, quede saturada con el espíritu de las bienaventuranzas y particularmente con el espíritu de la pobreza. Quien con obediencia a Cristo busca ante todo el reino de Dios, encuentra en este un amor más fuerte y más puro para ayudar a todos los hermanos y para realizar la obra de la justicia bajo la inspiración de la caridad. Bueno, es un poquito lo que justamente Que veníamos habíamos hablado adelantando, hermana antes, Viviana. sí. Nos Sí, anticipamos un poquito con esto justamente, sí. pero ese es el tema, porque estamos llamados a amar. Y amar aún a través del trabajo, amar en la familia, amar en las enseñanzas, amar en las relaciones con las demás personas, inclusive aunque fuesen muchas veces relaciones económicas, relaciones políticas, aún así, a través de eso, estamos llamados a seguir amando al hermano. Así, Y hemos ciertamente. hablado desde un comienzo, hermana Viviana, se acuerda que un poco este documento comenzó hablando de la familia. Qué importante también cuando uno siembra esos valores a través de la familia, porque uno dice, la sociedad se forma con esta primer célula que es la familia. Entonces nosotros no pensar solamente como individuos separados, con estas nociones socioeconómicas que queremos, que venga el reino de los cielos. No, como familia uno va sembrando eso para que los ciudadanos del mañana, o sea, los hijos y las próximas generaciones, puedan tener los valores cristianos firmes para contribuir a una sociedad más justa, más caritativa y donde Dios pueda reinar realmente. Y esa vida que hacemos nosotros en familia, que podríamos decir que es nuestra moral privada, donde enseñamos a nuestros hijos, hace que esas personas y esos hijos y nosotros mismos tengamos esta moralidad pública, ¿no es cierto?, para hacer y no separar lo que es la fe y la vida diaria. Entonces, poder hacer este mundo un poquito mejor y poder, ¿no es cierto?, darle esa dignidad y esa caridad, hablar de caridad con razón, porque la caridad también se confunde a veces, ¿ya? Y así todos nosotros actuar, ¿ya? De acuerdo a esa moralidad con que nosotros crecimos con esos valores en familia, hacerlo también, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana, ¿ya? Entonces, esa sería la mejor garantía, ¿ya?, para que todos puedan contribuir a un bien común. Y sería, ¿no es cierto?, un punto aparte y un punto bien grande en contra de todo lo que tiene que ver con la corrupción o las malas prácticas. ¿Ya? Así como veíamos con anterioridad esa mala práctica de alguien que tiene un campo, ¿no es cierto?, y le da un salario indigno o un lugar donde dormir indigno a una persona. Si esa persona hubiese sido enseñado en su casa con los valores cristianos, ¿no es cierto?, habría sido distinto su quehacer en la vida pública o en la vida, ¿no es cierto?, privada de ese campo que él tiene. ¿Ya? Entonces uno debe seguir, ¿no es cierto?, tener esta conciencia cristiana en cada actividad humana que uno realiza. ¿Ya? Entonces ser coherente, ¿no es cierto?, con nuestro actuar en cada cosa o en cada responsabilidad que uno tenga, ya sea en la parte del trabajo, en la parte profesional, en la vida familiar. Y así logramos, ¿no es cierto?, llevar a cabo este bien común y la paz que uno quiere para todas las personas. Y poder contagiar el buen ejemplo también, hermana Viviana, realmente, porque muchos piensan que, por ejemplo, quienes tienen algún emprendimiento, alguna empresa, quienes administran, eh, por ejemplo, tienen trabajadores a su cargo, que no pueden ser totalmente honestos, que no tiene por qué relacionarse, por un lado, es ser cristiano y aparte es tener a cargo una empresa, por ejemplo. O, por ejemplo, estar en cargos políticos. Y eso no tiene por qué estar separado. Justamente es la oportunidad que Dios nos da de unir la fe cristiana, las enseñanzas que Cristo nos ha dado, los valores, los mandamientos,
a través de la labor cotidiana, de las prácticas que se realizan, de las actividades económicas también. Entonces, quien tenga una empresa, por ejemplo, cuánto mejor poder demostrar de que se puede llevar bien una empresa honestamente, con los valores cristianos, por ejemplo, respetando también el Día del Señor, el día domingo, cuidando el bien de los trabajadores, la justicia. Qué importante poder tener en cuenta esto, dar ese ejemplo. Yo me acordaba, por ejemplo, la historia esta de los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, cómo ellos Mm. tenían también su empresa y cómo se puede ser buen cristiano aún a través de la empresa que uno tenga. Cómo tuvieron que decir esto de decir, no, los fines de semana, los domingos hay que cerrar porque es el día de descanso, para dar gloria a Dios, para estar en familia. Y eso, en vez de jugarles en contra, en vez de perjudicarlo, no, Dios premia también el buen obrar del cristiano, inclusive a través de las empresas. Así Entonces, es, qué cosa más linda que los ha beneficiado con tanta santidad en esa familia, por ejemplo. cierto. Y hay tanto otro ejemplo. Tanto, sí, en realidad, porque hay muchísimos que, lamentablemente las cosas buenas, por lo común, no salen tanto a la luz, no No, se difunden. y se olvidan rápido y no son Y conocidas, pero hay tanto ejemplo de tantas familias, ¿no es cierto? Y de tantas personas que han sido, que no se conocen lo que han sido, pero en realidad han sido santos en este mundo y en la santos parte administradores, empresarial. Sí, sí, ah, o inclusive personas en la política, abogados, personas de santidad al momento de obrar, de actuar, al servicio de Dios en lo cotidiano. En las noticias, lamentablemente, lo que sale primero es el tema de los fraudes, la gente que actúa de manera incorrecta, que no es lo mejor lo que se promueve a través de los noticieros, por ejemplo, pero sí. sí tenemos la oportunidad de intentar ver a nuestro alrededor las personas que actúan de manera correcta, decente, cristiana, y valorarlo y que se copie ese ejemplo justamente. Sí, yo me acordaba de Santo Tomás Moro, yo creo que él también fue un ejemplo de santidad en la parte pública, ¿ya? Eh, Él trató siempre de cumplir su labor política desde el Evangelio. Que siempre él decía algo como buscar sobre todo el reino de Dios y su justicia y cumplir, como él decía, fielmente todas estas labores temporales para alcanzar la segunda ciudadanía en el cielo. Qué bonito lo que decía él en ese sentido. Y también decía tener la capacidad de perdonar como Cristo nos perdonó, 70 veces 7. Y tratar de llamar a todo, a trabajar, decía, junto para construir un proyecto común de sociedad. Así es. Donde ahí sí pueda estar reinando la justicia, pero también la misericordia, ahí para que esté el rostro del Señor presente. Exactamente, sí, sí. Bonito. Bueno, y él también está olvidado porque poca gente conoce quién era, ¿no es cierto? Santo Tomás Moro, ¿no? Así es. Personas que se han ido santificando desde su labor cotidiana, realmente hay que irlo descubriendo y manifestándolo al mundo también que eso es posible. Y como le digo, hermana Viviana, inclusive personas que tal vez no tienen el título de la iglesia de santos, pero que uno puede ver que en silencio hacen su labor cotidiana, por ejemplo, son dueños de empresas, son administradores de sus pequeños negocios y que lo hacen con toda la honestidad, que entregan con caridad al que lo necesita, que lo hacen con justicia. Entonces, es hermoso ver también esos ejemplos, aunque pasen silenciosamente, porque las personas por lo común no ostentan del bien que hacen. Si hacen bien, Así, lo hacen en silencio, no lo andan diciendo a viva voz, miren qué buen cristiano soy, si no, eso no sería justamente de buen cristiano. Entonces, valorarlo también y mirar con ojos que busquen el bien que hay también y la belleza que hay en el mundo. sí. Sí, hay Le muchas invito, hermana mujeres Liliana, también que uno se olvida cuando está conversando, ¿no es cierto?, que han servido a Dios a través del generoso compromiso que han tenido con la vida pública o con su sí, actividad empresarial. Muchísimas personas.
Así es. que han sido ejemplo de vida. Le invito, hermana, a que continuemos entonces con el capítulo 4. Ya vamos a pasar de este documento, de esta carta pastoral Gaudium et Spes. Vamos a pasar, bueno, ya vinimos de toda esta situación socioeconómica y ahora el otro punto delicado vamos a entrar, que es la política. Otro tema que cuando uno empieza a hablar, dice, ¿el cristianismo qué tiene que ver con política? Pero Tiene sí, mucho que ver porque podemos defender muchas cosas que hoy en día han sido, ¿no es cierto?, y que tenemos que tratar de revertir de una u otra forma en las leyes, ¿no es cierto?, que apoyen a la vida y no a la muerte y otras tantas cosas que bueno, podemos ir tratando más adelante. ¿Continuamos hay toda leyendo, una hermana? responsabilidad en esa participación en la política, exactamente, Sí, porque es también ser la voz de estas leyes que Dios nos dio para que no se pierdan en las leyes que legislan un país, que primero esté Dios reinando y, y gobernando por sobre las decisiones que se toman en la sociedad. Entonces, de esto que vamos a hablar de la vida en la comunidad política, vamos a pasar al numeral 73, que es la vida pública en nuestros días. ¿Le parece leerlo a usted, hermana Viviana? bien. Bueno, en nuestra época se advierten profundas transformaciones también en las estructuras y en las instituciones de los pueblos como consecuencia de la evolución cultural, económica y social de estos últimos años. Estas transformaciones ejercen gran influjo en la vida de la comunidad política, principalmente en lo que se refiere a los derechos y deberes de todos en el ejercicio de la libertad política y en el logro del bien común, y en lo que toca a las relaciones de los ciudadanos entre sí y con la autoridad pública. La conciencia más viva de la dignidad humana ha hecho que en diversas regiones del mundo surge el propósito de establecer un orden político jurídico que proteja mejor en la vida pública los derechos de la persona, como son el derecho de libre reunión, de libre asociación, de expresar las propias opiniones y de profesar privada y públicamente la religión. Porque la garantía de los derechos de la persona es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública. Con el desarrollo cultural, económico y social, se consolida en la mayoría el deseo de participar más plenamente en la ordenación de la comunidad política. En la conciencia de muchos se intensifica el afán por respetar los derechos de las minorías, sin descuidar los deberes de estas para con la comunidad política. Además, crece por días el respeto hacia los hombres que profesan opinión o religión distintas. Al mismo tiempo, se establece una mayor colaboración a fin de que todos los ciudadanos, y no solamente algunos privilegiados, puedan hacer uso efectivo de los derechos personales. Se reprueban también todas las formas políticas vigentes en ciertas regiones que obstaculizan la libertad civil o religiosa, multiplican las víctimas de las pasiones y de los crímenes políticos y desvían el ejercicio de la autoridad en la prosecución del bien común para ponerla al servicio de un grupo de los propios gobernantes. La mejor manera de llegar a una política auténticamente humana es fomentar el sentido interior de la justicia, de la benevolencia y del servicio al bien común, y robustecer las convicciones fundamentales en lo que toca a la naturaleza verdadera de la comunidad y al fin recto ejercicio y límites de los poderes públicos. Bueno, Muchas la gracias. verdad es que esto Ujú. está hoy en día un poco complicado, ya lo que es la vida pública en nuestros días.
la Iglesia nos enseña, ¿no es cierto?, sobre el papel de los católicos en la vida política y la importancia que hay en la participación para llegar al bien común. Pero yo creo que hoy en día existe una mala consideración entre los derechos y los deberes. Hoy día las personas creen que tienen todos los derechos, pero que no tienen deberes. Y como hemos dicho, se malusa también lo que hemos hablado sobre dignidad. La palabra dignidad ha sido muy mal utilizada en estos días. Pero yo creo que nosotros como católicos debemos participar como ciudadanos responsables por el bien de todos. Es como que se ha ido un poco de la lógica, lo del bien común, hermana Viviana. Sí. Yo veo este punto donde habla de que hay en conciencia un afán de intensificar los derechos de las minorías. Estamos hablando de este documento del año 1965, ¿verdad? Dice, Sí. sin descuidar los deberes de esta para con la comunidad política. Pero cuando pensamos en eso, hoy en día vemos que la mayoría de las políticas que están rigiendo los estados han usado esta palabra, el derecho de las minorías, para introducir políticas que van en contra del bien común. Por ejemplo, este derecho de las minorías, LGBTQ+, etcétera, que están sexualizando, van en contra del bien común, porque ya han llegado a ser una imposición, porque han introducido ideologías nefastas como es esto de la sexualización en los niños, de hacerlo a través de los medios masivos, a través de las políticas de Estado, a través de los museos, usando las áreas de cultura, usando las escuelas. Entonces, esto de las minorías ha sido algo realmente que a nivel político hoy en día nos afecta muchísimo. Se ha perdido esta noción del bien común y donde debía garantizarse justamente que hubiese derechos para todas las personas, para desarrollarse como ciudadanos, como individuos, miembros de asociaciones, para participar activamente en la vida social y política, teniendo, por ejemplo, la libertad de religión y de manifestación, que no se fuese en contra de esos derechos, se ha perdido justamente por las políticas estas tan nefastas que se hicieron en pos de defender algunas minorías. Yo creo que ahí estamos ante esta gravedad de la situación y hoy en día, año 2023, bajo gran riesgo de, por ejemplo, perder el derecho de libertad de expresión. Por ejemplo, la libertad de expresión religiosa está totalmente amenazada para nosotros en este tiempo. Sí. Porque estas libertades justamente de algunas minorías ha generado esta brecha social en la cual algunos son ciudadanos justamente de primera categoría o tienen más derechos y pueden tener un discurso del cual podría decir que se le da más poder porque se lo mediatiza mucho más, no porque en sí el discurso que tengan sea correcto, por ejemplo el feminismo también, no porque el discurso tenga lógica, tenga razón de ser, sino porque se lo mediatiza, se utilizan herramientas eh, para poder llegar a la mayor parte de la sociedad y ideologizarla, adoctrinarla, con un discurso totalmente nocivo, como es, por ejemplo, el feminismo y como se introdujo esto que usted mencionaba hace un rato, hermana Viviana, de la ley del aborto, porque esto fue justamente usando a esta minoría que eran las feministas, eh, para poder usar todos los medios de comunicación e imponer la idea del aborto, Y sin ahora, pensar en lo que quería el bien común. ¿Qué bien le hace a una sociedad matar a sus propios hijos? Entonces ahí se olvidaron del bien común y se comenzó a imponer esto. sí, tienes toda la razón en lo que decías tú también, de que estamos perdiendo la libertad religiosa, porque si uno ve países, ¿no es cierto?, cercanos como el de Nicaragua, ¿no es cierto?, donde está preso el obispo por decir que no está de acuerdo con algo, o por Así solo
nombrar a Cristo. Entonces, y acá también estamos perdiendo esa libertad, porque ya no se puede andar tranquilo en la calle, los padres usando sotana, ¿ya? Porque o les gritan cosas, y lo otro, que estamos perdiendo la libertad a través de estas minorías, ¿ya? Que han usado todo este tipo de organizaciones que estaban para el bien común, como las fundaciones, y han dedicado estos fondos que eran para ayudar a la gente más necesitada en cosas como enseñarle a los niños, ¿no es cierto?, estas ideologías tan nefastas. Entonces, con esto, los padres han perdido el derecho a educar a sus hijos, ¿ya? Porque están obligándolo, ¿no es cierto?, en los colegios con estas ideologías, ¿no es cierto?, que son ideologías creadas por el hombre, ¿ya? Porque, y creadas para hacer mal, o sea, haciendo una sociedad nefasta, ¿ya? Y llevando a los niños a pervertirlo desde muy chicos. Entonces yo creo que en esto del derecho de educar a los hijos, los padres éramos los primeros y somos y hemos sido siempre los primeros responsables de la educación de los hijos, y perdimos el derecho a elegir el colegio en el que corresponde de acuerdo a lo que nosotros creemos que estudien nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ahora a través de una tómbola computacional, ¿no es cierto?, nos deciden en qué colegio deben estar nuestros hijos, ¿ya? Entonces, eso, y lo dejamos pasar. Entonces, de ahí viene el deber que tenemos nosotros como ciudadanos, ¿no es cierto?, de elegir las autoridades correctas que verdaderamente representen nuestro sentir, ¿ya? En nuestra forma de pensar. Por eso es importante la participación en la vida pública, hoy en día más que nunca, ¿ya? Y uno debe ser responsable, porque yo no puedo darle el voto a una persona, ¿no es cierto?, que está con el aborto, que está con que a los niños les enseñen toda esta LGTB más a través de cursos donde no lo están cambiando y le están autorizando el cambio de sexo sin el permiso de los papás. Entonces nosotros como ciudadanos responsables debemos ver y participar en política por el bien, ¿no es cierto?, de la comunidad. Y si nosotros queremos que no hayan corruptos, ¿ya?, tenemos que darle el voto a una persona que tenga los principios nuestros, ¿ya? Porque Jesús también decía, nosotros tenemos que ser sal y luz del mundo, ¿ya? Y esto debemos aplicarlo a nuestra vida primero. Y si nosotros somos auténticos, ¿ya?, y si nosotros seguimos eso, ¿ya?, debemos manifestarlo en la parte pública, en la parte política, ¿ya? Entonces, esa sal nos va a ayudar a que no dejemos entrar la corrupción. Y esa luz nos va a permitir que seamos capaces de ver la verdad, ¿ya? Entonces, yo creo que estamos llamados y es necesario, ¿no es cierto?, que nosotros en cada lugar que estemos, ya, o dando el voto, o participando siendo candidato, ya, debemos, ¿no es cierto?, tratar de que nuestros valores y nuestros principios y nuestra religiosidad y nuestro amor a Dios se haga presente. Entonces, debemos verdaderamente encontrar a alguien o algo que nos ayude a defender, ¿no es cierto?, dentro de todo lo que estamos pasando, el sentir católico. Si bien es cierto, yo creo que ningún partido político representa a la Iglesia, ¿ya? Yo sí creo, y la Iglesia dice, que los católicos pueden militar o dar su voto libremente al partido político que quieran, ¿ya? Pero nuestra misión es orientar, ¿no es cierto?, en los principios cristianos a las personas para que no le den el voto y no elijan, ¿no es cierto?, y a alguna persona que vaya contra la vida, por ejemplo, o que nos quite ese derecho ya a ser una persona digna y a poder rezar
e ir a la iglesia sin ser detenido, como en el caso, ¿no es cierto?, que hablábamos en Nicaragua o en otros países. También en esta parte debemos evitar un poco apasionarse por una tienda política por encima de nuestra razón y la moral. Por eso siempre tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo, ¿ya? Y hay algunas obligaciones que nosotros debemos exigir, ¿no es cierto?, a los gobernantes, a las personas que están dentro del Congreso y que nos ayuden a defender los derechos humanos de ese ser que está por nacer, ya de ese ser que no puede defenderse y que le están quitando la vida. Y el derecho a la vida está inserto en todas las constituciones de todos los países. Entonces, nosotros tenemos que elegir políticos que sean católicos, ¿ya? Pero que sean católicos de verdad, no solo de la boca para afuera, sino que sean testimonio de lo que es ser católico. Así es, tenemos que tener una participación activa en lo que es la política, pensando en que sean políticas realmente humanas. Me quedo mucho con el último párrafo, hermana Viviana, donde dice esto del sentido interior de la justicia, la benevolencia, el servicio, el bien común, pero algo muy importante para que haya un recto servicio y ejercicio de la política es esto último que dice el límite de los poderes públicos. Yo pienso mucho en esto que, tomando este ejemplo de Nicaragua, es como que es una antesala de lo que podría suceder inclusive en este país cuando uno no pone límite a los poderes políticos. Cuando uno... A ver, disculpe. Bueno, lo que decías tú es verdad. Cuando uno no pone límite, hacen y deshacen, ¿ya? En todo lo que tiene que ver. Nosotros debemos defender esa libertad y eso lleva y conlleva una gran responsabilidad, porque nosotros como católicos estamos comprometidos a ejercer nuestra libertad para hacer el bien y nunca para violar los derechos ajenos. Entonces, nosotros debemos defender la libertad y respetar, ¿no es cierto?, como decíamos, y es lo que hemos hablado durante todo este tiempo, a la persona humana, especialmente a los que son más débiles e indefensos, ¿ya? No podemos tampoco permitir ya de ninguna forma la corrupción. Debemos denunciar ya la corrupción y debemos nosotros dar ejemplo de vida en cada parte de donde trabajemos. También debemos reforzar los derechos y deberes en el ejercicio de la libertad para que podamos lograr, ¿no es cierto?, un bien común. Hay dos derechos fundamentales, hermana Viviana, o sea, si nos olvidamos de que derechos esenciales de la persona son la vida y la libertad, no podemos permitir que las políticas que se asuman vayan en contra de estos dos derechos, porque claro, hablar del bien común, lamentablemente en un mundo del relativismo, en un tiempo de tanto relativismo, cada uno puede pensar un concepto distinto de lo que es el bien común, pero mientras que se mantenga el derecho y que prevalezca la importancia de la vida y de la libertad de la persona, uno puede evitar que las políticas lleguen a estas dictaduras, como por ejemplo la de Nicaragua. Entonces, si se limitan los poderes públicos, se puede mantener, por ejemplo, la libertad de las personas y el derecho a la vida, por ejemplo, en contra de esto del aborto, la eutanasia, que es algo que está ocurriendo de manera gravísima. En Nicaragua, por ejemplo, es lamentable ver que no solamente se apresan a los sacerdotes y consagrados por estar en contra de las políticas del gobierno, o sea, no tienen libertad de expresión. Se han expropiado De muchos todo. conventos y propiedades de ellos, fueron expulsados del país, es decir, no, que a uno lo echen de su propia tierra, que les impidan vivir en su propio territorio porque uno no está alineado con la política del momento. Entonces, realmente indispensable que cuando pensemos en bien común,
haya límites en los poderes públicos, que no cedamos nuestra libertad a los poderes públicos. Por eso también esta importancia cuando hablamos del derecho preferente siempre de los padres a educar a sus hijos. ¿Cómo vamos a ceder esa responsabilidad que le toca a los padres para que el gobierno se haga cargo de absolutamente todo? Que ellos decidan las políticas, decidan qué es lo mejor para nosotros, lo mejor para nuestros hijos, cómo tiene que ser su educación. No podemos dejar que intervengan, inclusive que decidan hasta en la educación sexual qué es lo mejor para ellos. No podemos dejar que se metan tanto y que absorban tantos aspectos de nuestra vida donde no tienen por qué tener injerencia. Hay que limitar en ese sentido los poderes públicos también. Sí. Y también debemos, por eso decíamos en la parte de los padres, que donde más hemos perdido derecho hoy en día y que estamos a punto de perder también lo que tiene que ver con la libertad de expresión, porque hay un decreto de gobierno que dice que va a existir una comisión para ver quién dice la verdad y quién dice la mentira. Por ejemplo, sí. Entonces eso es completamente, va en contra de la libertad y va en contra de nosotros como católicos, porque como son ateos, entonces seguramente todo lo que nosotros vamos a hablar va a estar en contra de lo que esta comisión piensa. Entonces hay que Va a ser defender. censurable. Claro, vamos a pasar censurado. Entonces, hay que defender eso y ese derecho, ¿no es cierto? Y tenemos que defenderlo y señalar que ese decreto es injusto y que es contra, ¿no es cierto?, la libertad. También tenemos que decir que hay leyes permisivas que están, ¿no es cierto?, como tú hablabas del aborto, ya del divorcio, del, ¿cómo se llama?, contrato de matrimonio que existe, ya. También de la corrupción que está existiendo, que hoy en día nos hemos dado cuenta de tantas cosas, corrupción administrativa, ¿ya? Gravísimo, sí. Y no apoyar a las personas que están dentro de esos partidos y en el fondo que propongan, ¿no es cierto?, objetivos contrarios a la ley de Dios, como tú decías, la eutanasia, el racismo, ya, o que no respeten la dignidad de la persona humana. Y el bien común bien entendido, porque de repente creen que bien común es tomarse algo de otra persona, sacar a un matrimonio de gente de edad y tomarse la casa, por ejemplo, para que vivan todos ahí sin trabajar y que todos les den. Eso no es el bien común. El bien común es todo lo que tiene relación al buen sentido de comunidad, de vivir bien, ya cada persona con su familia, ya, y respetando, como decíamos, la propiedad privada, ya. Y yo diría que los poderes públicos sirven siempre y cuando respeten el orden moral. Ya uno debe hacer un cambio cuando estos poderes públicos no están respetando, ¿no es cierto?, el orden moral, ¿ya? Porque el Estado debe estar, ¿no es cierto?, al servicio de las personas. Y también deben velar por la libertad y la dignidad de cada uno de sus miembros. El Estado somos todos. Nosotros cada vez que pagamos impuestos estamos ayudando, ¿no es cierto?, a que esos fondos sirvan para beneficio del bien de todas las personas, que sería el bien común, hacer las carreteras, mejorar las plazas, la seguridad, etcétera, etcétera. Pero no para que sean gastados, ¿no es cierto?, en ONG o en fundaciones que promuevan cosas como el LGTB, no sé qué, o bailes que llegan a ser, que son completamente amorales, Inapropiado. Sí. amorales, porque es verdad, eso sí. Y yo creo que esta separación que está existiendo entre lo que es la fe y la vida diaria de cada persona es uno de los más grandes problemas y errores y catástrofes que tenemos hoy en día, ¿ya? Porque el relativismo ha hecho que nada sea malo y que nada sea completamente bueno,
Entonces, no existe algo que sea mal porque se le busca un montón de cosas. Por ejemplo, el robo de los fondos ahora no es robo, sino que es un error. Y así van buscando y relativizando las cosas. Entonces se va produciendo, ¿no es cierto?, un caos y moral. Y ahí vienen todos los problemas que estamos teniendo de robo, de seguridad, de asesinato, ya, de violaciones, de droga, etcétera, etcétera. Así es, hermana Viviana. Lamentablemente se usa muchísimo dentro del discurso político el cambio de los conceptos, para que lo que está mal no se diga abiertamente que está mal, sino que cambie el concepto. Cuando es un robo, se diga que es un error de contabilización. Sí. Eh, Cuando se hace un desorden público, hay saqueos, hay quema de espacios comunes, no se diga que estaban manifestando, por ejemplo, que era libertad de expresión. Entonces, hay muchos conceptos, así como hoy en día han querido cambiar esto de que hay hombre y mujer y han inventado una infinidad de géneros también. Le han puesto esto de género en vez de el sexo hombre o sexo mujer. La palabra matrimonio totalmente ahora desvirtuada, mal utilizada, y así con una serie de un montón de cosas que se han apropiado del lenguaje para que uno no pueda decir lo que es moralmente correcto, lo que sí es. Volvamos a Cristo, que es la verdad absoluta, es el camino, la verdad y la vida, para que desde nuestro lugar donde estamos, como hermanos, como iglesia en la fe, no perdamos este rumbo, que Cristo sea quien nos marque camino y Él sea siempre, bueno, Él nunca va a dejar de ser la verdad, pero no caigamos en las falsas verdades de este mundo, que cambian uno y otro día, son relativas, eh, para que también en nuestra participación política obremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Si le parece, hermana Viviana, continuamos en el próximo programa entonces con el numeral 74 sobre la naturaleza y el fin de la comunidad política. Ya hemos dado entonces con esto una introducción a este tema de la política según la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Bien, me parece bien, es un tema bastante complicado hoy en día, pero yo creo que tenemos que hincarle el diente un poquito a esto porque la verdad es que nos está afectando a todos y más que nada va a afectar a nuestros hijos. ¿Ya? Entonces nosotros debemos defender ese derecho que tenemos, ¿no es cierto?, de educar a nuestros hijos en familia y con nuestros valores cristianos y no permitir que otros no sé, lo hipersexualicen con estas ideologías, ¿no es cierto?, que son completamente nefastas, hasta pederastas, ¿ya? Entonces debemos tener cuidado y tenemos que defender eso. Y también tenemos que defender el derecho a la vida, ¿ya? Porque toda autoridad legítima procede de Dios, ¿ya? Y Dios nos creó hombre y mujer. Y Dios nos dijo que conserváramos la vida, ¿ya? Que es el único, ¿ya? Que nos puede, ¿no es cierto?, llamar cuando es el tiempo necesario. Alguien me preguntaba, ¿y usted está de acuerdo con la pena de muerte para una persona que violó y todo esto? No, no estoy de acuerdo, porque no soy yo el que juzga, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso sí que tenemos que tener siempre presente, que toda autoridad procede de Dios y nosotros debemos someternos a eso, a Dios. ¿Ya? Eso. Muchas gracias, hermana Viviana. Vamos a hacer una oración entonces para finalizar. Le agradecemos a Dios por este encuentro que hemos tenido, por todas las personas que nos acompañan o quienes van a ver posteriormente este material que va a quedar disponible en las redes sociales de la parroquia de San José de la Mariquina. Le agradezco, hermana Viviana, también por su tiempo, por los comentarios que ha hecho sobre este tema, que es un tema eh, difícil de tocar hoy en día. Hablar de economía, de la sociedad, de la política, es un tema difícil, pero necesario. Aún desde la fe es necesario tocar este tema, no solamente como un opinólogo para dar un punto de vista, sino para que nos afirmemos entre hermanos que Cristo tiene que reinar en nuestras decisiones, en nuestras políticas, en nuestras escuelas, en los hogares, que le demos ese espacio para que no lo apartemos cuando tomamos alguna u otra decisión en nuestra vida, sino que
nos entreguemos completamente a Él, con toda la confianza. Que si hay momentos difíciles, hay cosas que parece que no las podemos superar, nos confiemos a Él, porque Cristo, si dirige nuestra vida, nos lleva por buen camino. Le damos gracias a nuestra Madre por este momento y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el el Señor Señor es es contigo, contigo. bendita Bendita eres eres entre todas entre las todas las mujeres mujeres y y bendito es bendito el es el fruto de tu fruto de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en la y en hora la de hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Viviana, y si Dios permite, nos encontramos en la próxima semana. Un placer nuevamente estar contigo, Sabrina. Muchas gracias por invitarme y esperamos vernos, si Dios quiere, el próximo martes. Que esté muy bien, hermana. Bendiciones para usted y su familia. Gracias, igualmente. Chau.